Listo. Entonces, bueno, en esta clase, buena noche para todos. En esta clase vamos a mirar cómo se hace una lista enlazada simple desde C#, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a mirar cómo lo podemos hacer. Entonces, vamos a partir de que ya obviamente yo les dejé un tutorial de cómo hacer la instalación de Visual Studio. Entonces, para empezar un nuevo proyecto, le damos en Archivo, Nuevo, Proyecto. Aquí los proyectos eh, quedan guardados como soluciones. Y le decimos que es un proyecto de Visual C# y le decimos que es una aplicación de consola. ¿Sí? Y le decimos que la aplicación se va a llamar Y mira televisión si quieres, mami. listas enlazadas simples. ¿Sí? Listas enlazadas simples. Así voy a llamar a, a este proyecto. Listo. Entonces, él empieza a cargar el proyecto de listas enlazadas simples. Listo. Gracias, Jason, por el mensaje. Listo. ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden ustedes que, bueno, ahí está terminando de cargar. Recuerden ustedes que lo que nosotros hacíamos en NetBeans era tener 3 archivos dentro de mi proyecto. Dejábamos este, que era el main, que ese era un archivo, ¿sí? Y pasábamos a crear 2 clases más, que era la clase nodo y la clase lista. Pues acá se hace lo mismo. Yo le doy aquí clic derecho, le digo que quiero agregar y le digo que voy a agregar una clase, ¿sí? Entonces lo mismo, le doy clic derecho aquí donde tengo mi proyecto, aquí clic derecho, agregar clase. Y él solamente me va a pedir el nombre de la clase, a lo que yo le voy a decir que esta clase se va a llamar nodo, va a ser la clase nodo. Miren que aquí ya la creo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la estructura de este funcionamiento de C#? Él llama namespace a toda la parte del espacio de nombres, que para Java una analogía es como el paquete, ¿sí? Entonces pertenece al namespace, listas enlazadas simples. Los using me permiten a mí importar lo que yo necesite trabajar, ¿sí? Aquí es necesario trabajar solamente por el momento con el system, ¿sí? Pero pues van a haber más using disponibles, igual que en Java, para poder implementar lo que yo necesite. ¿Sí? En este caso, pues solamente using system. Entonces ya tengo el main, que es program, ya tengo nodo, que es esta clase. Voy a agregar una clase más, que va a ser la clase lista. ¿Sí? La clase lista es la que me falta por agregar. Entonces le voy a dar aquí clic derecho, agregar clase, y esta clase la voy a llamar lista. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena. Es que yo tengo ese Visual Studio Code y a mí no me deja, o sea, yo le doy encima del proyecto, le doy clic derecho para agregar y no me deja. O sea, no me aparece la palabra agregar, entonces no sé cómo agregar una clase. Listo. Pero tú ya tienes instalado el paquete de C# para Visual Studio Code. Sí, yo descargué el punto .NET, no sé qué, la SDK que me pedía y agregué el paquete ese de C Sharp, pero igual no me deja. Pero te queda el proyecto normal o cómo te lo creas. Que tocaría mirar el Visual Studio Code cómo lo está generando. ¿Sí? Si quieres pones atención a la clase, o si quieres, de pronto Ana te está dando algo, o si no lo pones atención acá y después me envías capturas de pantalla para mirar cómo está saliendo y poder revisarlo y pues que tú repliques ya la conferencia en Visual Studio Code. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale.
No, Ricardo, esto es una lista enlazada simple, ¿sí? La actividad es una pila, pero si les hago la pila, pues les hago la actividad, ¿sí? Entonces la idea es mostrarles cómo se hace una lista enlazada simple, que es la base para crear luego una pila, ¿sí? Y con eso ustedes ya solamente ajustan lo que tengan que ajustar, ¿sí? Listo. Entonces voy a guardar todo y voy a empezar por la clase nodo. La clase nodo, Profe, la una clase... consulta. Yo puedo leer una lista de atrás y adelante, o sea, de manera inversa. ¿Hay forma de cómo leerlo? Sí, pero tiene que ser una lista enlazada doble, porque la lista enlazada doble tiene dos punteros, ¿sí? Entonces, por ahí la voy a poder recorrer, que sería el leer. Ir recorriendo y ir leyendo cada nodo, qué es lo que tiene. Exacto, como dice Andrés Romaña, desde fin a inicio y desde inicio a fin, pero tiene que ser una lista enlazada doble. Si es enlazada simple, solamente la va a poder leer en una sola dirección, de inicio a fin. Listo, bueno, entonces vamos nuevamente a lo mismo. Vamos a darle que la lista va a utilizar solamente un dato de información, solamente un dato, y es un dato numérico, ¿sí? Solamente un dato. Entonces le decimos private int dato, ¿sí? Y le decimos private nodo siguiente. Es una lista enlazada simple, no tiene más punteros, solamente el siguiente, y después de esto vienen los set y los get, ¿sí? Entonces los set y los get, ustedes saben que Java los crea automáticamente o también nosotros lo podemos crear. Aquí pues nosotros tenemos que crearlos. Aunque también se puede generar automáticamente, pero vamos a mirar cómo crearlos para crearlos de otra forma diferente, ¿sí? Y hacerles un funcionamiento que es lo mismo, pero aquí es como un poco más abreviado, ¿sí? Entonces yo le digo public int, porque voy a hacer los métodos set y get del dato o del atributo llamado dato, ¿sí? Y le digo que voy a crear un método dato, ¿sí? Abro las llaves y le digo que este dato va a tener dos métodos. Uno, el get, abro las llaves, y el get lo que hace es retornarme this.dato, o sea, me retorna dato, ¿sí? Y que voy a tener el método set, y que el método set lo que va a hacer es decirle this.dato igual a value, ¿sí? Punto y coma, y listo. This.dato. Listo. Y este sería, aquí quiero, se borró uno, listo. Listo. Y ese sería el método set y get de ese atributo. Listo, muy buena pregunta, Andrés. Listo. ¿Cómo funciona esto? Es un solo método y dentro de él están get y set. Entonces, aquí aparece la palabra clave value. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo llame a este método y yo le envíe algún valor, entonces él ya sabe que ese valor es el value y que yo estoy llamando al método set. ¿Sí? Pero si yo solamente llamo al método dato y no le envío ningún valor, entonces él sabe que estoy utilizando el get. ¿Sí? Ese dato. No, por el momento solamente entero porque lo declaro int. ¿Sí? Recuerden que esto es solamente para ver la estructura, cómo funciona, pero yo aquí puedo tener, como es un nodo, ¿sí? Es un objeto, entonces yo puedo tener que, por ejemplo, no es un dato, sino es, el nodo es una persona, entonces va a tener cédula, entonces va a tener un private string nombre, ¿sí? Va a tener un private int edad, ¿sí? Que va a tener un private string dirección, ¿sí? O sea, es una persona, ¿sí? Entonces va a tener mucha información. Pero ¿qué les digo yo?
yo les digo que para mirar el funcionamiento, no agregar tantos datos, porque entonces nos vamos a complicar de pronto en entender el funcionamiento viendo mucha información. Entonces les digo, dejémosla solamente con un atributo, que sería el atributo dato, ¿sí? Y miramos el funcionamiento con eso y ya pues ustedes saben que se le pueden agregar más datos, pero funciona lo mismo, ¿sí? Tenemos que llenarle los datos o la información al nodo y enlazar su puntero. ¿Sí? Entonces, por el momento, dejémoslo con dato, que es el atributo que va a tener, y el dato es de tipo entero, entonces creamos el método con un tipo entero de retorno. ¿Por qué? Porque como va a tener un set, pues debe un get debe tener un retorno, ¿sí? Para saber qué tipo de retorno va a tener. Ahora, voy a crear los métodos get y set para el puntero, public nodo siguiente, ¿sí? Fíjense que aunque yo llamo los métodos igual, son diferentes porque empiezan en mayúscula, para diferenciarlos, para que sepa él, cuando llame yo algo de mi clase nodo, que estoy llamando al método, ¿sí? Y no al dato, ¿sí? Porque el dato es privado, entonces me va a dar un error porque está encapsulado. Y si yo lo coloco con mayúscula, él ya sabe, el programa, que estoy llamando al método dato. Y lo mismo en siguiente, está con mayúscula. Y aquí vuelve el get, que me retorna this punto siguiente y vuelve el set, que lo que hace es decirle this punto siguiente igual a value, igual a value. Listo. Y ahí tenemos entonces ya el nodo con su método get y su método set, ¿sí? Y tenemos ya toda la clase terminada, la clase nodo. Entonces, teniendo esa estructura, nosotros sabemos ya, por todo lo que hemos visto, que las listas son elementos, o sea, son nodos enlazados. O sea, que mi elemento principal es este, el nodo. ¿Sí? Entonces, como ya lo tengo, ya puedo pasarme a la clase listas, que está aquí. ¿Sí? Puedo pasarme a la clase listas y empezar a mirar cómo hago el funcionamiento de mi lista. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar mi lista? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan las listas? ¿Qué era la característica principal? ¿Qué era lo primero que hacíamos nosotros en NetBeans, creando una lista enlazada? Un nodo. Sí, claro, o sea, la lógica es la misma, ¿sí? La lógica es la misma, lo único es que van a cambiar ciertos comandos, pero todavía ustedes están viendo que el código es exactamente igual que en Java, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es declarar, o sea, hay que crear los nodos y aparte de crear los nodos hay que saber si digamos, la lista tiene datos o no. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Como complementa Edwin aquí por chat, nodo inicio y nodo fin. Perfecto, están muy bien. Entonces, private, nodo, inicio, private, nodo, fin, ¿cierto? Y pues luego hay que declarar lo que decía que, bueno, no me acuerdo quién me habló, pero lo que decían que entonces hacemos el constructor, ¿sí? Para declarar que inicio y fin, pues arrancan en nulo, porque cuando yo creo una lista, la lista es nula, no tiene ningún valor hasta que yo no le agregue datos. Entonces hacemos el constructor, public lista, ¿sí? Y decimos que inicio igual a null y decimos que fin igual a null, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, hasta el momento no ha cambiado nada el lenguaje, ¿sí? Es lo mismo que Java. Utilizo private, utilizo nodo, fin, inicio igual a null, se crea lo mismo los constructores. Entonces lo que yo les decía era eso. Cuando nosotros aprendemos ya un lenguaje muy bien, cambiarnos a otro es muy sencillo, porque no es que sea todo totalmente diferente, sino que cambian ciertas cositas, pero muy pequeñas, ¿sí? Pero miremos que el código en un 90% es lo mismo, ¿sí? Listo, teniendo eso, vamos a hacer los dos métodos principales de una lista, agregar al inicio, agregar al final, y un tercero que es el mostrar para poderlo ver, ¿sí? Entonces hacemos
public void, ¿sí? Y le decimos agregar inicio, ¿sí? Y como agregar inicio es donde voy. Ah, no. Esto se los coloca por defecto cuando yo creo el proyecto, pero solamente se utiliza el system, ¿sí? Solamente el system, que es el del sistema para que me permita utilizar ciertas cosas del sistema, como el imprimir en pantalla o el pedir datos, pero solamente ese. Sí, lo mismo. Entonces, listo. Tengo este método de agregar al inicio. Yo voy a decirle que el método me reciba el dato que yo quiero agregar. Entonces, el dato que yo quiero agregar es un entero, por ejemplo, D. ¿Sí? O sea que el usuario, cuando llame a agregar al inicio, me tiene que enviar el dato que quiere agregar en ese nodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos cuando íbamos a agregar un nodo y que era el inicio? Entonces, lo primero que hacíamos, y que lo vimos en Java, era decirle nodo nuevo igual a new nodo, ¿cierto? Creábamos el nodo, creábamos el nodo nuevo, ¿sí? Y como ven, hasta ahí va todo igual. Lo único diferente es cómo llamamos a los set y a los get, porque yo los creé diferente en el nodo, ¿sí? Debo agregarle este valor de D al atributo dato de mi clase nodo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues utilizo el objeto nuevo. Entonces digo nuevo punto dato, nuevo punto dato, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Mire que no me deja pasar porque me marca un error, porque si yo lo dejo así, él entiende que como no le envié nada, estoy llamando al get y me está retornando un valor. Y el valor retorna acá, y como yo no hago nada con ese valor, ese es el error que me está marcando. Pero en este caso, yo quiero utilizar es el set. O sea, voy a darle un valor al atributo dato. Entonces le digo igual a D. ¿Sí? Ya como le doy un valor, le digo que va a ser igual a algo, él entiende que le estoy dando un valor. Entonces, le estoy dando un value. Entonces, él toma el set y lo ejecuta. ¿Sí? Esa es la diferencia entre cuál o cómo usamos el set y el get. Esa es la única diferencia, así, sea muy, digamos, diferente a Java. Porque el resto es muy poco lo que cambia. ¿Sí? Listo. Y ahora aquí venimos a los mismos casos, las mismas preguntas. Yo digo que si inicio es igual a null, ¿sí? ¿Qué pasa si inicio es igual a null? Entonces quiere decir que mi lista está vacía. Y si mi lista está vacía, voy a agregar el nuevo nodo y ese nodo va a ser inicio y ese nodo va a ser fin, que era lo que veíamos nosotros cuando veíamos la lista. Entonces decimos que inicio va a ser igual a nuevo, decíamos que fin va a ser igual a nuevo, y como es el único nodo, y ahí está fin, siempre el puntero siguiente de fin debe apuntar a nulo. Entonces fin punto siguiente igual a nulo. ¿Sí? Listo. Ahí agregué mi nodo al inicio de la lista cuando está vacía. Y si no está vacía, quiere decir que hay más elementos en mi lista, o sea que ya hay un elemento que es el inicio actualmente. Entonces debo primero enlazar mi nodo nuevo a ese nodo inicio y luego el inicio cambiarlo a la posición donde queda el nodo nuevo, que era lo mismo que hacíamos nosotros cuando veíamos por primera vez lista enlazada simple. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que nuevo con su puntero siguiente debe enlazarse, o sea, debe ser igual a inicio, ¿sí? Y luego decimos que inicio ahora va a ser igual a nuevo, ¿sí? Y listo. Y ahí ya agregué mi nuevo nodo cuando la lista no está vacía y cuando quiero agregar al inicio, ¿sí? Ahí está. Y terminamos el método. Ahí ya termina el método. Ahí ya termina el método, ¿sí? Ahora vamos a hacer agregar al final,
Sí, voy a copiar esto para no escribir como nuevamente lo mismo. Voy a pegarlo aquí abajo. Voy a decirle que va a ser agregar final. Lo mismo, le llega un dato D, creo un nuevo nodo, le agrego la información. Si está vacío, lo agrega lo mismo. Si está llena, es donde cambia, ¿sí? Entonces, si yo quiero agregar al final de la lista un nodo nuevo, ¿cómo tengo que hacer? Recuerden que siempre al final de la lista está el nodo fin y el puntero siguiente del nodo fin siempre apunta a nulo, siempre apunta a nulo. Entonces debo cambiar ese apuntador, digo fin, punto siguiente, debe apuntar al nuevo nodo, ¿sí? Debe apuntar al nuevo nodo porque ese va a ser ahora el nodo que quiero agregar, ¿sí? Y luego le digo que fin va a ser igual a nuevo para que fin cambie y luego nuevamente fin punto siguiente va a ser igual a nulo, ¿sí? Entonces fíjense que ahí estamos agregando al final cuando la lista tiene datos, cuando la lista está llena. O, bueno, llena no porque no se llena, sino cuando tiene ya datos agregados, ¿sí? Y miren que no hemos hecho nada diferente a lo que hicimos con Java, excepto la forma como llamamos el set y el get, que es lo que yo les decía, que es lo único prácticamente que varía, ¿sí? Bueno, y el mostrar en pantalla. ¿Listos? Entonces miren que ahí tengo agregar al final y aquí tengo agregar al inicio de mi lista. Ahora lo que me queda es mirar cómo hago el método mostrar, ¿sí? Entonces yo digo public void mostrar y este método mostrar, recuerden que tiene que recorrer la lista nodo por nodo para poderlos ir mostrando. Entonces, como debo recorrer la lista, nosotros creábamos un nodo llamado recorrer, ¿sí? Creábamos un nodo llamado recorrer igual a new nodo, ¿sí? Ese nodo recorrer lo hacíamos igual a inicio. Lo hacíamos igual a inicio. Y aquí empezábamos a hacer el recorrido y a mostrar. Entonces, ¿cómo hacíamos el recorrido? Primero teníamos que garantizar que se recorriera toda la lista y cuando ya no existieran más elementos, ese recorrer terminara, ¿sí? Entonces lo hacíamos con un while. Hicimos que while, mientras recorrer, Distinto del null. exacto, mientras recorrer diferente de null, muy bien, ¿sí? Mientras recorrer diferente de null, haga, ¿sí? ¿Haga qué? Primero hacemos el avance, ¿cierto? Recorrer igual a recorrer punto siguiente, para que él vaya avanzando de un elemento a otro, de un nodo a otro. ¿Qué le decimos? Que recorrer sea igual a lo que apunta el puntero siguiente de ese nodo recorrer, o sea, que vaya avanzando de un nodo a otro. Pero antes de que avance, tenemos que mostrar la información de cada nodo. Y aquí es donde cambia la forma de mostrar en pantalla, ¿sí? Para Java y para la impresión en consola utilizábamos el system.out.println, ¿sí? Aquí él dice que tiene console, o sea, tiene la consola y tiene un método que se llama escribir. Escribir solo o escribir con salto de línea, o sea, write o write line, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo write para que me imprima la lista uno al lado del otro y no me salte de línea, ¿sí? Y aquí pues si viene lo mismo, voy a crearle una llave de estas para mostrar al menos algo diferente, más recorrer punto dato más y coloco el otro acá y le pongo esto como para mostrarlo más o menos en forma de lista, ¿sí?
Y ahí está bien. Y lo único que le hacemos aquí al finalizar todo el while, para que no siga escribiendo en la misma línea, pues hacemos un console.writeLine, pero simplemente con comillas vacías. ¿Sí? Listo. Y ahí terminamos el mostrar. Entonces miren que el mostrar ya lo terminamos. Ya terminamos el agregar al final, el agregar al inicio. Y ahí ya tendríamos prácticamente la lista. Ahora tenemos que pasar al programa para programar eso, cómo lo hacemos funcionar. ¿Sí? Entonces en el programa es donde yo le hago el menú al usuario para que él escoja qué quiere hacer. Entonces mire que para hacerle el menú al usuario, nosotros primero tenemos que crear la lista, ¿cierto? Entonces digo lista, espacio, mi lista, va a ser igual a new lista. Perfecto, ¿sí? Y luego creamos un entero X, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar en el do y en el while para hacer la condición y va a ser el que va a tomar la selección del usuario. Entonces hacemos el do while, lo mismo, un do while, lo mismo que en Java, un do while, ¿sí? Y primero le hacemos aquí, voy a quitar esto de aquí, esto ya no va, y hacemos aquí el menú al usuario. Entonces console.writeLine y le decimos seleccione una opción. ¿Sí? Luego hago otra impresión y aquí ya le decimos, 1, agregar al inicio. Listo, hacemos otra opción con writeLine y aquí le decimos 2, agregar al final. Hacemos otra opción. Sí, el video se sube, claro. Yo el video les comparto la grabación. Punto, writeLine. Y le decimos aquí 3, punto, mostrar, lista. Y después, pues le voy a hacer un console.writeLine. Y este va a ser el 4, salir. Listo. Entonces le digo acá, el while va a ser mientras que x sea diferente de 4. ¿Sí? Listo. Mientras que x sea diferente de 4. Ya miramos este error que sale ahí. Entonces acá voy a decir que x va a ser igual a lo que el usuario me escriba. ¿Sí? A lo que el usuario me escriba por consola. Entonces, para que el usuario pueda escribir por consola, yo lo leo o hago el código console.readline. Pero miren que sale un error, porque todo lo que yo leo de la consola... Aló, 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 aló. Aló, aló, ¿me escuchan bien? Aló. ¿Sí, me escuchan? Aló, aló. ¿Será que se cayó esto? Igual tiene que hacer el caso. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló. ¿Sí me escuchan todos? ¿Me confirman si me escuchan? Hola, profe, sí. Ah, ok. Es que hubo ahí como un problemita de conexión que me dijo ahí un mensaje que mala conexión, entonces no sé si... Ah, listo. Perfecto. Listo. Entonces, les decía que yo leo con console.readline, ¿sí? Lo que el usuario... Ah, ok. La X lo que va a hacer es darle... el usuario va a darle una opción que él selecciona de este menú y yo la voy a guardar en la X. ¿Cómo leo lo que el usuario me va a colocar? Con console.readline. Pero como marca un error, entonces les iba a decir que todo lo que yo leo de la consola lo leo tipo texto. Entonces debo hacer la conversión. ¿Sí?
¿Se acuerdan que en Java decíamos integer.parseInt y hacíamos la conversión? Aquí decimos in.parse, ¿sí? Y con eso hacemos la conversión, ¿sí? Entonces mire que son detalles que cambian, son cosas, pero son cosas pequeñas, no es que cambie todo el código como tal, ¿sí? Y luego de eso, sí hacemos el switch. Y en el switch vamos a validar la X. Y en el switch vamos a tener el caso 1 y su break, el caso 2 y su break, el caso 3 y su break, el caso 4 y su break, y el default y su break. Listo. En el default, vamos a hacerlos de abajo hacia arriba. En el default voy a ponerle un console.readline para escribirle un mensaje y le digo opción inválida. En el 4 sería el salir. Entonces, si el usuario quiere salir, voy a colocarle un console.readline y le digo lo que pasa es que un casteo es diferente. Un casteo es cuando yo sé que viene de un tipo de dato, pero sin embargo yo hago el casting para asegurarme que él la coloque en ese dato. Pero aquí yo sé que viene texto, entonces la voy a convertir a entero, siempre y cuando obviamente dentro del texto venga un número. Listo, fin del programa, sí. Listo, ahora viene el 3. ¿Sí? El 13 es mostrar. Entonces, mi objeto se llama mi lista. Mi lista.mostrar. Listo. El caso 12 es agregar al final. Entonces yo digo mi lista.agregar al final. Y me debe salir error, exactamente. Porque recuerden que el método agregar al final espera que yo le envíe un dato entero. Entonces debo pedirle el dato al usuario. Console.readline y le digo ingrese el dato a agregar. ¿Sí? Y aquí entonces le digo que va a ser un dato, por ejemplo, igual a in.parse y entre paréntesis console.readline. ¿Sí? Listo. Y aquí le envío dato. Y voy a copiar entonces estas dos líneas de código para pegarlas aquí arriba. ¿Sí? Entonces voy a cambiarle este y que sea C, por ejemplo. Y aquí yo digo mi lista punto agregar al inicio y le envío C. Entonces miren que ya estoy, voy a guardar todo. Listo. Entonces miren que ya estoy creando la forma de utilizar el método agregar al inicio, del método agregar al final. Aquí está el mostrar, entonces todo está bien. ¿Listo? No hay nada, no hay ningún error por ahí. Entonces voy a darle play aquí arriba. Esperemos que cargue. Esperemos que está cargando. Listo. Está cargando, ahí va. Ya sale ahorita el programa. Listo. Entonces vamos a mirar. Listo. Entonces ahí está el programa. Listo. Vamos ahí. Entonces si está el programa ahí, yo le voy a decir 1.
y voy a agregarle, por ejemplo, el 9, ¿cierto? Entonces le digo 3, mostrar, y me muestra el 9. Pero yo le digo 1, agregar, voy a agregar nuevamente al inicio, le digo el 15, y le digo mostrar, y me agrega el 15 al inicio. Ahora yo quiero agregar al final, entonces le digo 2, al final voy a agregar el 11, le digo mostrar, y me está agregando al final el 11, ¿sí? Ahora voy a volver a agregar al final 2, voy a agregar el 7, mostrar, que es el 3, y agrego el 7. Voy a volver a agregar al inicio, entonces 1, y agregar el 8, y le digo mostrar, y agregó el 8 al inicio, ¿sí? Y aquí está una lista enlazada simple utilizando el lenguaje de programación C#, ¿sí? Entonces miren que es sencillo. Entonces lo que yo les decía, cuando ya sabemos un lenguaje, es muy fácil pasarnos a otro, porque la lógica es lo mismo, ¿sí? Es todo programación orientada a objetos, lo único es que son algunos comandos, pero muy pequeños los que cambian. ¿Cuáles cambiaron acá? El de leer de la consola, el de mostrar en la consola y el de convertir a entero, el in.parse. De resto, todo está exactamente igual. ¿Sí? Entonces, eso es importante saber, que no nos puede dar, digamos, como ese temor de cambiar de lenguaje, porque son cosas que podemos nosotros solventar, ¿sí? Ah, bueno, eso es más, bueno, les voy a dar una lógica sencilla para los repetidos, ¿sí? Entonces, recuerden que eso es una, aquí sí utilizo Paint para esa pregunta, ¿sí? Entonces, recuerden que ustedes van a tener una pila, ¿sí? Lo de ustedes es una pila. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un dato, otro dato, otro dato. Se supone que esa es mi pila. Y que yo tengo aquí que esto es queso, ¿sí? Que esto es mortadela, ¿sí? Que esto es chunchulla, ¿sí? Digamos así. Bueno, ¿sí? Supongamos que esos son. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si en mi lista, entonces yo tengo de primero, por ejemplo, el queso? ¿Sí? Listo. De segundo tengo mayonesa. De tercero tengo jamón. Bueno, X. Entonces, ¿qué pasa si yo ya tengo esos elementos en mi pila y vuelvo y le selecciono que voy a agregar queso? Entonces, lo que ustedes deben hacer es que siempre que yo seleccione un ingrediente a agregar, vengo y recorro la lista, perdón, y recorro la pila. Que el queso que lo que agregar es igual al dato de este nodo. Si sí, entonces aborte ese agregar y diga al usuario, el ingrediente ya existe. Si no, vengo y miro este. ¿Esto es igual a queso? Si sí, envío el mensaje y que termine ahí. Si no, sigo. Y si yo reviso todos mis elementos de la pila y ninguno es igual a queso, pues entonces lo agrego, ¿sí? Y con eso evito agregar los repetidos. ¿Sí? Entonces eso es lo que debo hacer. Debo, siempre que voy a agregar un elemento a la pila, recorrer la pila y preguntar si el elemento ya existe, ¿sí? Y como esta lista es de ingredientes, en esta lista no va a estar el pan, que el pan es el único que se repite, pero en este listado no va a estar el pan, porque el pan se agrega automáticamente. ¿Sí, con if? ¿Sí? Voy recorriendo la pila y le digo, pregunto que si recorrer punto dato es igual a queso. Si sí, diga que el elemento es repetido. Si no, sigo mirando los otros nodos. Y hasta que yo ya mire todos los nodos, y si no lo encontré en todos los nodos, entonces ya sé que no existe, entonces ahí sí lo agrego. ¿Sí? Esa es la forma de hacer la validación de que si el elemento o el ingrediente se repite. ¿Sí? No, iniciamos esto. Listo. ¿Listos? Y esto es
¿cómo hago pues, la lista, que es la base principal de la pila, en C#, ¿sí? Entonces aquí está, yo igual ya mañana le subo la grabación y le subo este proyecto, ¿sí? ¿Qué porcentaje tiene esa actividad? No lo recuerdo ahorita, me tocaría abrir la plataforma, pero ahorita no lo tengo presente. Creo que es 10% si no estoy mal, pero sin embargo tocaría validar. ¿Listos? Pero entonces, lo importante es mirar que tenemos pues, obviamente ahí ya un ejemplo de cómo utilizamos C# para poder hacer una lista enlazada simple. No sé si tengan alguna pregunta. Pues no. Sí, Jaime. Digamos que la lógica que cada uno utilice está bien desde que le dé el resultado. ¿Sí? No hay una lógica específica que yo les diga, no, solamente se puede hacer por este lado. No. Como sabemos, todo el mundo programa con la lógica que cada uno tiene, pero debe llegar al mismo resultado. ¿Sí? Si le vas a dar, ya listo, mostrar. Si le vas a dar valores de 1 a 9 en las posiciones, pues está bien, porque tú vas contando que si es la posición 1, es la inicial, entonces agregas el pan y sigues agregando ingredientes, y si llegas a la posición 9, ya sabes que no hay más ingredientes que debas agregar sino el pan. Entonces agregas el pan y entonces esa lógica está bien. Que si yo lo hago por otra lógica, también está bien. La lógica que yo utilice está bien desde que me dé. No, por eso es que tienen que mirar que el pan se agrega automáticamente, ¿sí? El usuario no puede elegir que agregar el pan porque todo lo que el usuario elija lo va a validar que no exista en toda la pila, ¿sí? Profe, uno podría dar la posibilidad de que el usuario agregue no 7 elementos exactamente, sino desde 1 hasta 7, los que él quiera. ¿Desde 1 hasta qué, perdón? O sea, es que el ejercicio plantea de que se deben agregar 7 ingredientes. Sí. Uno podría dar la posibilidad que sea el usuario el que defina cuántos ingredientes agregarle hasta 7 máximo. Sí, claro, pueden hacerlo así. La variante no está mal. O sea, tendrían que hacerle una opción final que diga terminar sándwich. Porque yo agregué 4 elementos y no quiero agregar más y le digo terminar sándwich y me lo debe mostrar y debe quedar pan debajo, pan encima y los ingredientes en medio. Profe, Sí, se podría, no hay ningún inconveniente. profe, buenas noches. Sí, buenas noches, Julián. ¿Cómo está? Pregunto, ¿el tamaño máximo de la pila es de 7 o de 9? Bueno, Porque estoy incluyendo las dos tajadas de pan, la de encima y la de abajo. exactamente, sí. El tamaño de la pila sería de 9, los 7 ingredientes y el pan, ¿sí? Pero lo que nos decía ahorita, bueno, se me fue el nombre, lo que nos decía ahorita el Profe, compañero era que si el usuario puede agregar los elementos o los ingredientes que él quiera, y cuando ya le dé terminar el sándwich, pues que coloque el pan a ambos lados. Y esa variante, pues profe, está bien. profe, buenas noches. Noche, Jaime. Profe, mire, o se me ocurría agregar arribita un poquitico, o simplemente, profe, llenarlo hasta los 7 ingredientes y al momento de imprimir, como usted nos muestra la impresión, que diga, por ejemplo, pan más la pila más pan, para que al final imprima y no den cartarnos mucho, pues, codificando con el cuento del pan. No sé si de pronto así se da válido. No, lo que pasa es que ahí quedaría el pan, pero no dentro de la pila. O sea, quedaría puesto Sí, eso es en la en la impresión. impresión, más no en la pila. Ujú, exactamente. No, la idea es que miremos Que para quede dentro de la agregarlo. pila. Exacto, que quede dentro de la pila. ¿Sí? Ah, listo, profe. Una opción es la siguiente. Por ejemplo, apenas yo cree el objeto pila, ¿sí? Fíjense que nosotros le decíamos a la lista, si usted
se crea, ponga inicio en null, fin en null. Entonces ustedes pueden decir que crearon la pila y van a poner inicio y fin con pan. Y ahí Pan ya inicio, pan final. Ve, no está está. mala la idea, profe. Sí, o sea, pueden irse por ahí, ¿sí? O si no, miran qué opciones más ustedes pueden. O ligando al usuario, pues que la primera opción es agregar el pan y si no, no lo deja. Sí, claro, Por o sea, que ya arranca la pila con pan en el inicio y pan en el final y lo que el usuario va a agregar, lo va a agregar en el medio. Profe, pero la ejemplo, lógica de la pila no es que solo tenga una cima y apile sobre la cima. ¿Cómo agregas en el medio? Exacto, buen punto, ¿sí? Gracias porque estaba pensando en listas. Gracias por ese detalle. Sí, tiene toda la profe, razón. Es que estaba pensando ahorita en la lista que estábamos haciendo y sí, entonces descarten eso. Yo puedo iniciar mi pila cuando apenas la cree con el pan inicial, ¿sí? Y después yo voy agregando los ingredientes encima y, por ejemplo, como son 7 ingredientes, yo voy haciendo un contador cada vez que agregue un ingrediente, ¿sí? Entonces agregué 1, 2, 3, 4. Cuando agregue el ingrediente 7, simplemente voy a terminarle el menú al usuario y yo automáticamente voy a llamar agregar pan y agrego el pan a la pila y le muestro, ¿sí? Esa es la opción que pueden ustedes utilizar. profe, yo la veo así. Por ejemplo, como dice el compañero, la lógica de la pila, pues, inicialmente es agregar, agregar. Ujú. Entonces yo los datos finales, el dato inicial, el dato final, yo los seteo por código, porque siempre va a ser pan. Y le Sí, pregunto al usuario cuántos datos o ingredientes quiere agregar, que es la otra exactamente. opción que yo. Bueno, ¿cuántos ingredientes desea agregar? Tres, cuatro, entonces listo, ya los otros dos yo ya los establezco por código. Y Ajá, sí. Sí, claro, eso es. Por ejemplo, eso es lo que yo les decía. Apenas cree mi pila, yo, sin que el usuario sepa, le agrego pan. O sea, es como si apenas creara la pila, yo llamara al método agregar al inicio, pero en vez de agregar al inicio es agregar pan y lo agrega el pan en la pila. ¿Sí? Y después el usuario, según el ejemplo, tiene que agregar 7 ingredientes. O si ustedes le ponen que él indique cuántos quiere agregar, pues digamos que él escoge agregar 5. ¿Sí? Después de que yo cuente que ya agregó los 5 ingredientes, no le voy a mostrar más el menú, sino que vuelvo dentro del código yo mismo y agrego pan. ¿Sí? Y ahí estaría la opción. ¿Sí? Esa sería la forma. Automáticamente el pan se agrega. Profe, la opción de quitar ingredientes implica que seas el último ingrediente agregado. Ujú, sí, señor, porque es una pila. Tiene que ser el último que agregó. O sea, si yo agregué de último mayonesa, pues me quita la mayonesa. Si yo agregué jamón, me quita jamón. ¿Sí? El último que yo agregué. Y el menú que se le presenta de ingredientes al usuario debe tener más de 7 opciones para que escoja. Exactamente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes le pueden hacer 10, 12 opciones y él va a escoger de ahí 7 ingredientes los que quiera agregar. No, trabajaríamos solamente con un tipo de dato, un string, que es el ingrediente. profe, en el menú, en el planteamiento no está eliminar elementos, pero igual lo establecemos en el No, menú no, no, de. es una pregunta, pero en el planteamiento no está. En el planteamiento no está, entonces ahí sí como yo les digo, si no está, pues no lo hagan. Profe, sí está, sí está. Si está, ah, ok, listo. Todo lo que esté lo hacen, lo que no esté no lo hacen. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces ya esta es la última vez que tenemos contacto con usted por videoconferencia, ya de la Por, despedida de hoy. exacto, por videoconferencia, sí, señor. Ya quedamos pendientes es por la parte de la plataforma, ¿cierto? Por la bandeja de entrada, por los mensajes para quedar ahí nosotros en contacto. Igual terminamos clases esta semana, también Sí, sí, del señor, curso. claro. Ustedes ya tienen activo a partir de hoy el examen final, que es el último, la última evidencia que ustedes presentan Profe, del curso. Sí, señor. me disculpa, yo hice ya el examen final y no sé, profe, si de pronto podría revisar
me parece que algunos datos o respuestas no me daban. De qué pregunta exactamente, Jaime? Tendría que revisar, profe, entonces en los dos intentos, pero por ejemplo había una secuencia que dabas y yo coloqué en el BID y verificaba la respuesta, profe, y no me daba igual a las opciones que había. ¿Dónde? De los recorridos de los árboles? Sí, señor. Si quiere, envíeme la captura de pantalla exactamente de cuáles y revisamos. Ah, listo, profe. ¿Le puedo imprimir el examen en PDF y como señalarte cuáles O, o cuáles solamente le, serían? o solamente le tomo la captura de pantalla a los que usted tiene dudas, ¿sí? Que usted dice yo lo hice y no me dio ninguna y me los envía y los revisamos. Listo, profe. Listo, Jaime. Bueno, entonces, listo. Entonces, muchachos, ya como decía ahorita, y yo no me acuerdo quién me habla, no sé si fue Julián o Jaime o bueno, no me acuerdo quién, esta es ya Era la, para la esta ya es la conferencia de finalización, ¿sí? O sea, ya no nos volvemos a ver por videoconferencia, pero igual seguimos en contacto por plataforma. Entonces, ya finalizando, decirles que pues fue muy, muy grato orientarlos en todo este proceso, que este tema es muy chévere, ¿sí? Se ven ya diferentes estructuras, sobre todo dinámicas, ¿sí? Y sobre todo, pues lo chévere es poderlos como inducir a que ustedes prueben otros lenguajes como este que es C# y que ustedes vean esa analogía que no es difícil y que podemos cambiar cuando nosotros queramos de un lenguaje a otro. ¿Sí? Unos costarán un poquito más, pero ya nos costará siempre menos porque ya tenemos una base y es los fundamentos de cómo programar orientado a objetos. Entonces eso es muy importante. Profe, me disculpa una pregunta de pronto un poquitico incómoda que tienen los compañeros que los veo en el chat. Hablan sobre lo eliminar o no eliminar. Digamos, profe, que cuando en la, ¿cómo le digo yo?, en la descripción de lo que tenemos que hacer, no dice que eliminemos, pero cuando estamos mirando la rúbrica, sí aparece por allá el funcionamiento del método POP. La pregunta, profe, es para eliminar pues los nodos. La pregunta, profe, es, ¿usted calificaría de acuerdo con la rúbrica o ese punto, digamos, lo podríamos editar como usted nos planteaba o debe calificarse así como la rúbrica? Bueno, entonces ya como para finalizar y para que de pronto ustedes le cojan más cariño a cambiar de lenguaje, ese punto sería opcional. Sí, el que lo haga, pues lo reviso y le retroalimento, y el que no lo haga, pues no hay ningún inconveniente. Pero lo importante es que ustedes vean ese cambio, este reto de C# y que vean que no es difícil, ¿sí? Entonces, para que no haya esa controversia, entonces en la rúbrica está, pero lo vamos a dejar como opcional. Ok, profe, muchísimas gracias por todo. Mi nombre y el de los compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ojalá, profe, nos encontremos en otro semestre o en otro grupo de materias con alguna otra asignatura. Muchísimas gracias. Claro que sí, ojalá, con mucho gusto. Profe, también muchas gracias por la pedagogía. Usted explica de una forma muy en español y pues, no se hace como tan difícil entender la pedagogía suya a comparación de cuando uno ve esos videos o las lecturas en algunos libros, uno totalmente queda enredado. Sí, Muchas claro que gracias sí. por Esa es la idea, de explicarlo de la mejor forma posible. Muchas gracias, Julián. Listo, muchachos, entonces no queda más sino agradecerles a ustedes por todo este proceso, por ver ese crecimiento y por ver ya cómo están ustedes programando y esa diferencia del inicio al final. Entonces es muy grato ver esa evolución y pues ojalá, como dijo Jaime, nos encontremos en otros espacios y en otros cursos para seguir avanzando en este proceso de desarrollo de software. Entonces muchas gracias por todo y quedamos de todas maneras en contacto por plataforma. Muchas gracias.